Bueno, en este especial de Civilización y Barbarie, para el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, no tenemos nada más ni nada menos que presentarle a la madre de todos, a la mejor de nosotros, a Tati Almeida. Muchas gracias por recibir al equipo de Civilización y Barbarie acá en tu casa. Ahí está, al contrario. Gracias, Edu. Vos sabés lo que los quiero, lo que te quiero. Y por supuesto, en mí están todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que es un placer recibirlos en mi casa. Bueno, contame un poquito, ¿quién es Tati Almeida? Bueno, yo soy Lidia Estela Mercedes Mi Uranga. Ese es mis tres nombres por falta de uno, como hacían antes. Por la tía, por la Te abuela. pusieron los nombres de toda la familia. Me encanta Mercedes. Y mi apellido es Mi Uranga. O sea, mi padre M y latina y griega. Claro. Origen Uranga vasco, de Paraná. Pero las vueltas de la vida, me caso con Almeida, me separo, fui de avanzada, de divorcié. Sos una de las primeras mujeres divorciadas. Totalmente. En el año 70, ¿sabes dónde fue a parar en la Almeida? Así que volví a ser Tati Mi Uranga. Claro. Pero las vueltas de la vida, bueno, y a raíz de la desaparición de Alejandro, yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro es Almeida. Claro. Entonces, por supuesto, como yo digo, por muchos motivos que ya contaré, Alejandro parió a Tati Almeida. Ya vamos a llegar. Por eso soy Tati Almeida. Espera, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. Porque estamos conversando y además queremos que un montón de pibes y pibas te conozcan, que tengan el placer enorme que hemos tenido todos los que nos hemos cruzado en la vida con vos. Claro. Bueno, Tati Almeida. No. Pero ¿quién te dijo Tati por primera vez? Eso se Tati, solamente Tati. Claro. No, mis padres contaban Sí. que ellos tenían un matrimonio muy amigo y una piba de 12 años más o menos que le decían Tati, jugaba con nosotros. Tendríamos, mi hermana, 7 años, 8 y yo 6, bueno. Y a mi hermana le encantó. Y ella me empezó a decir Tati. Y ahí quedó Ahí Tati. quedaste. Exacto. Bueno, y vos hiciste toda tu infancia en Mendoza, o gran parte de tu infancia. No, claro. Mi padre, un teniente coronel de caballería, un padre divino, murió muy joven, en el año 1964, por los pases, ¿viste? Lo pasaba. Sí. Y entonces uno de los pases, el primero, después siguieron otros, fue en Mendoza, en Campo de los Andes, ¿no? En la remonta. Él era el jefe de remonta. Ahora no volví, pero antes era campo, estaba la casa del jefe, cerca de la cordillera. Álamos. No. Entonces, justamente, allá lo que abundan, que es famoso Mendoza por los álamos. Claro. Los árboles, los álamos, ¿no? Y me acuerdo que una vez nuestro padre nos dice, ¿ven esos árboles? Son álamos, están uno al lado del otro. Y realmente son los que paran el viento. Y yo, dice Fabio, ¿no? Los considero que son algo realmente muy importante, porque juntos pueden seguir adelante. A mí me quedó eso de los álamos, la importancia del álamo, ¿no? Y en cuanto a Campos de los Andes, ¿qué tendríamos? 10 años, y más o menos. Y yo me acuerdo que nevaba, jugábamos en la nieve, hacíamos muñecos. Volvimos a Buenos Aires y vuelto otra vez para allá, ya tendríamos 12 años más o menos. Así que andábamos a caballo, pero a lo loco. Pero mi padre, con todo lo adelantado que era, decía,
todo lo que quieran, anden a caballo, pero ustedes, 3 mujeres y un varón éramos nosotros, ¿no? Pero las mujeres no salten, ¿por qué? Porque nos podíamos desvirgar. Parece Bien de teniente coronel. No, pero además eran mis padres, las charlas que teníamos divinos, pero Claro. decíamos, sí, papi, dormían las 7 y nosotros, Claro, taca, taca, taca. pero sí. Bueno, después volvimos ya definitivamente a Buenos Aires, que después él se retiró, en el año 45. Y me acuerdo que papi dice, he comprado la Cross y Cabildo año 45, porque me han asegurado que llega el subte, el subterráneo. ¿Te imaginás? No sé cuándo llegó allá. Claro. Y fue la casa paterna esa, la Croce y Cabildo, ¿no? Que ahí después, bueno, y de ahí íbamos caminando al normal número 10. ¿Ahí hiciste la Ahí- primaria y secundaria? No, primaria la hice en Buenos Aires, en Mendoza, Mendoza. ¿O cómo se iba dando? como se iba dando. Pero después, a partir que yo ya tenía 14 años, así, primer año, en el normal número 10. Antes, los que seguíamos magisterio, había como un examen de selección. Entonces, yo llegué a tercer año, en el normal 10, no me dio el puntaje, y luego pasé al normal número 7, que es donde me recibí de maestra. Porque yo también caí en la escuela pública y soy docente. Mirá, vos sabés que este programa se llama Civilización y Barbarie, trayendo a Sarmiento y ese libro tan enorme que marcó la Argentina hasta la actualidad, que es Facundo, y un poco Sarmiento, que ha sido muy discutido, que ha dicho de las barbaridades más grandes como regar la tierra de la patria con sangre gaucha, Con sangre de gauchos brutos. de gauchos brutos, también es un tipo que promovió la educación pública y que la formación de muchas docentes como vos tuvo algo Sarmiento. Sí, bueno, pero también trajo maestras inglesas. También, ¿no? y yanquis, Bueno, claro. pero es cierto, él fomentó la educación pública. Con respecto a mí, yo siempre digo lo mismo, por supuesto, docente jubilada hace años, y te soy sincera, nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida, pero con un pañuelo blanco. Pero tenés algo de eso, ¿viste? Como vos has dicho una cosa para mí clave, que es la docencia. Porque contás las vidas de Alejandro, contás tu vida, contás las vidas del encuentro de madres que ya nos vas a contar. No, pero además yo hago docencia siempre porque voy a los colegios, a las universidades. Eso es docencia. Es docencia. ¿Me entendés? Hacer docencia. Íbamos charlando De la de la docencia, de tu charla, de ir a la universidad, de ir a las escuelas secundarias. En San Juan, una de las muchas veces que has ido y que has tenido Centro de el estudiantes. centro de estudiantes, la federación universitaria, también ir a la secundaria. ¿Te acordás que fuimos al Colegio Central Universitario a que diste una charla con los pibes? Sí. ¿Qué te devuelven los pibes y las pibas? Bueno, realmente a mí siempre cuando voy y dar esas charlas en los centros de estudiantes, todos lados, es muy lindo porque yo hablo, doy, pero recibo, porque cómo escuchan los chicos, cómo se emocionan las preguntas que te hacen después. Y esa es la tarea nuestra. Bueno, ahora le damos 3 madres, pero ya está, ya hemos pasado a la posta. Ustedes, los jóvenes, vayan, si la han recibido, cómo la han puesto en práctica, que es lo que yo digo, que damos poquitas madres, pero estamos tranquilas, porque hay una cantidad de jóvenes militantes, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compañerismo, compromiso, ayudar al otro, más allá del partidismo, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000
Militancia es lo que hacen, entre otros, ustedes. Y esa es la tranquilidad, que se las estamos pasando de a poquito. De a poquito, falta. Porque me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Es así, es así. Escúchame, vamos a esa etapa. Vos te recibís en el normal número 7 de maestra, Sí. empezás a ejercer y conocés a Almeida. No, ¿qué tiene que ver? ¿No? Era docente. Pero ¿cómo lo conoces a él? Bueno, en vamos esa por época? parte. Vamos por partes. Me recibo en el normal. En esa época fuimos la única camada, años 50, años del Libertador, General San Martín, como había que poner En siempre. todos lados. Bueno, 6 años, agregaron un año. Fuimos la única camada que hicimos 6 años de magisterio como prueba. Sabía que lo iban a sacar, ¿viste? Pero bueno, hicimos 6 años de magisterio. Pero las chicas que siguieron en la universidad, por lo menos no rendían examen, ¿no? Claro. Y yo tengo una anécdota muy simpática. Cuando estábamos estudiando para magisterio, dábamos clases ahí mismo, prácticas se llamaban, ¿no? En el colegio, ¿no? Y la primer práctica mía fue en primer grado superior. Antes era inferior, superior, ¡buah! Sí. Eran eran chicos, ¿viste? Que tendrían 5 o 6 años. 7 años, 7, 8, bueno, más o menos. En esa época, el sistema era por deducción, o sea, en mi caso, hicieron una lámina y la frase era, mamá prepara la comida en la cocina. Entonces yo tenía que ir induciendo para que los chicos fueran sacando la frase, Claro. ¿no? Bueno, entonces yo empiezo a hablar y la maestra era bastante... Bueno, estaban todas mis compañeras que eran las que escuchaban. Entonces yo empiezo a hablar y un nene, que después pobrecito lo sacaron porque no era normal, se acerca y me dice, señorita, mi papá compró, no tenía un pito que ver, ¿viste? Y yo le digo, sí, querido, está bien, está bien. Sigo hablando otra vez. Iban bien todos, iban sacando, mamá prepara. Pero no salía en la cocina. Claro. Y yo, dale que va. Y el pibe otra vez viene. Y yo dije, esta es la mía. Me dice, señorita, digo, muy bien. Digo, tú lo has dicho. En la cocina. Las chicas eran así, te imaginas, ¿no? Bueno, termino la clase y la maestra dice, mi Uranga, yo dije, cagamos. Dice, mi Uranga se ha ganado un 10. No solamente por la manera como se expresa y todo, sino que los maestros tienen que tener recursos propios. Esa fue mi primera experiencia. Claro. Así que ya te digo, me recibí y ya estando en 6º año ahí lo conocí a Jorge, a mi ex, porque uno de mis cuñados estaba casado con fulana. Y entonces cuando se comprometió ella, yo fui y ahí estaba Jorge. Claro. Y ahí nos conocimos, bueno, después. Baile para acá, baile para allá. Sí, nos casamos, tuve 3 hijos, pero Y realmente... escúchame, y siempre, porque vos venís de una familia, vos sos mi Uranga, o sea, doble apellido. Para la época era toda una cuestión. Sí, además todos milicos, todos gorilas, todo. Claro. Y vos, maestra, el magisterio también ha sido. No, pero vos fíjate que, bueno, en esa época generalmente todos seguíamos magisterio, Claro. ¿viste? Y me acuerdo que mi padre, mi hermana se recibió de maestra y papi le dijo, no, nadie va a trabajar mientras yo pueda sostenerlo. Me recibí Bien de padre de familia. Claro, me recibí de maestra y como soy yo, mi padre fue el que me consiguió el primer puesto de maestra, que era
un hogar, o sea, una señora de mucho dinero, tenía 3 hogares, entonces iban los chicos ahí al colegio, ¿viste? Y a mí me tocó, ahí sí, otra anécdota. Me tocó primer grado inferior, chiquitos de 7 años más o menos, ¿no? Como era religioso el colegio, todos los días, antes y después, se rezaba, antes de empezar. Bueno, a la salida siempre estábamos rezando y Juancito, no me lo voy a olvidar, se tiraba unos. ¡Ah! Y los chicos pensaban, Juancito, Juancito. Bueno, un día estábamos rezando, pero era un olor. Entonces le digo, Juancito, y el divino así, le dice, no, señorita, me cagué. Divino, te imaginas. Claro, claro. Pero después, claro, yo seguí trabajando, pero nació Jorge, nació Alejandro, y después ya no, ya dejé porque, bueno, también después nació Fabiana, ¿viste? Y yo te digo, mira, no fue una mala persona, ¿no? Pero era un tipo celoso, ya me tenía podrido. Así que, nada, directamente. Le marcaste el Sí, pasaje, ya yo está. tenía 40 años cuando me separé, ¿no? Una revolucionaria. Qué joven, además, qué joven. Además, en esa época se usaba la minifalda, pero con el otelo que tenía, ni por broma, yo me iba a poner pollera corta. Cuando me separa digo, bueno, al fin, vino la moda de la maxifalda. Bueno, y contame, y tu etapa como madre de esos 3 niños, porque los tuviste bastante cerca de edad, o sea, eran 3 Seguido. niños corriendo por la casa, digamos. Divino, ¿no? Yo reconozco que siempre tuve una posición, digamos, económica buena, así que siempre tenía una Claro. muchacha que venía todos los días y qué sé yo, ¿no? Pero yo muy dedicada a mis chicos, al colegio, a todo, ¿viste? Siempre, siempre. Realmente como lo dice Fabiana, bueno, y Alejandro, que siempre me decían los compañeros, ¿cómo te quería Alejandro? Realmente, porque yo fui una madre muy presente, Claro. siempre, La siempre. vida de ellos desde Sí, chiquito. totalmente, totalmente, ¿viste? Así que ya te digo, muy feliz con mis hijos. Me separo, el departamento donde vivíamos eran del banco hipotecario, salieron a la venta y la primer cuota la pagó mi madre, me separé, así que el departamento quedó para mí, después lo alquilé y volvimos a la Cross y Cabildo. A la casa donde había comprado tu viejo. Sí, la casa paterna, que ya Claro. había muerto. Sí. Así que ahí estuvimos con mi madre hasta el año 72, que falleció. Y mis hermanos me decían, Tati, ¿te ayudamos? No, te vendamos. Bueno, vendimos y con lo que me tocó me compré acá. Ya, Me compré acá en Ugarteche. de toda la vida acá. Siempre acá. Bueno, y acá llegaste y con tus 2 hijos más chicos, medio adolescentes. Claro, bueno, cuando yo me separé, Fabiana era chica todavía. Jorge más o menos. Jorge tenía 16, Claro. Alejandro 15, Fabiana 12, 13, sí, Claro. sí, claro. Y después, ya te digo, de mucho tiempo, bueno, vinimos acá. Vinieron acá. Ujú. Vinieron acá. ¿Y cómo fue esa etapa de ser madre de 3 adolescentes y una mujer en esa época tan conservadora y tan difícil de Argentina, ser una madre separada? No, vos no. Claro, vos sabés que yo me acuerdo, porque mi ex me pasaba muy poco, que digamos. Entonces yo a los chicos, Mirá que yo ya me recibí de abogado, te podría haber hecho la cuota alimentaria. eso. Bueno, no, pero me acuerdo que eh, le dije a los 2 chicos, no, le digo, chicos, pasen a estudiar a la noche, porque yo no sé cómo, ni me acuerdo cómo, tenía un trabajo que era hacer censos de porteros. Yo iba a las casas, hablaba con los porteros, Anda. si le trataban bien, yo ni me acuerdo, y me pagaban, yo ni me acuerdo cómo era. Ah, Entonces dije, chicos, yo salgo a trabajar, ustedes también. Y así fue. Los chicos pasaron a la noche
que a la mañana, por ejemplo, Alejandro después trabajó en Telam, Jorge de chico vende tutti, se iba a 11, compraba manteles, tocaba timbre, vendía, se la rebuscaron. ¿Viste? Porque realmente vieron que la mamá no se quedó así. Claro, claro. ¿Viste? Así que bueno, nada, y la pasamos bien. Mirá, ¿y cómo te encontraste con la militancia de Alejandro? Bueno, ahí está. Como te digo, toda mi familia, gorila, total, los Uranga en Paraná, tío Raúl, Bueno, ibas de vacaciones, radical, claro, es el que hizo el túnel subfluvial cuando fue gobernador con Frondizi, radical, antiperonista, ¿te imaginas? En casa también, yo era una gorila, querido, me salían los pelos por todos lados, ya me afeité. Pero fíjate vos que a pesar de ser mi padre antiperonista, él votó el primer gobierno de Perón, fíjate. Claro. Después no. Pero un hogar muy especial desde ya, ¿no? Pero además, favorable, ¿no? Jamás escuchamos en casa viva el cáncer. Y nunca una expresión de odio. Jamás se discriminó a los judíos. Claro. Mi compañera, hasta que me recibí de maestra, Rebeca Rubinson. Así que, ya te digo, un gorilismo, pero no así odioso, ¿no? Claro. Y bueno, cuando estábamos acá, ya te digo, Alejandro a mí me cuidaba, me preservaba, no me decía de su militancia. Él militaba en el ERP, eso me enteré muchos años después. Tantas veces con su 1,80 m me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo, no entendía. Yo me acuerdo que una vez en una tabla de planchar veo una estrella, ¿no? Y le digo, con virome, y le digo, Ale, ¿es la estrella judía? Y me dice, mamá, era la del ERP. Claro, la de 5 puntas. Pero ni idea, Claro. ni idea. Bueno, como te digo, O sea, vos no con Ale vivo o con Ale viviendo con vos no sabías nada de la militancia de él. no, para nada, Nada. para nada. Sí había discusiones de política donde él te decía gorila o algún tema particular. Así, Claro. riéndose, gorilita de mierda. Y Claro. claro, vítelo. Capaz que por alguna noticia y alguna, pero nada más, así. No, yo ignoraba lo que Claro. pasaba. Años 75, querido. Claro. Alejandro tenía 20 años. Él estaba cursando mi primer año de medicina, ¿viste? Pero ya te digo, yo no tenía idea de lo que ocurría en realidad. Bueno, y hasta que ese 17 de junio, esa foto que estamos los cuatro, ¿ves? Sí. Bueno, esa es la última foto de Alejandro, que es el que está alto Sí. de anteojo. Yo tenía 45 años. Y es la última, ¿por qué? Porque yo hice un viaje de placer a Europa en el año 75, volví un 7 de junio, el 8 mi hermana me hizo el almuerzo de bienvenida. Bienvenida, Tati. Y el 17 lo desaparece el Alejandro. Así que esa es la... O sea, vos venías de un viaje de vacaciones. Sí, un viaje de placer. Claro. Y comiendo en familia y a 2 días, Alejandro no vuelve. Menos mal que por lo menos estaba acá, cuando lo desaparece el Alejandro, ¿no? Y está firmada por Joan Manuel Serrat, cuando yo lo conocí. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, no llega Alejandro y vos Desaparece Alejandro. desaparece Alejandro. Ujú. ¿Y vos cómo Bueno, ahí cómo está. empezás a buscar? Claro. Como te digo, año 75, no había madres, no tenía idea. Claro. Yo me acuerdo que alguien me dijo, Tati, tenés que ir a la liga. Y yo parecía Susana Jiménez. ¿A la liga de las amas de casa? Claro. A la liga por los derechos del hombre, yo tenía idea. Así que no, todo solo yo. Las madres. En general. No, en general voy a esto. Cada una al principio salió por su cuenta. Recurrían a conocidos, a todos, ¿viste? Como sea.
Y yo lo mismo. Pero a mí, a pesar de mis, de mis cuñados, que eran militares, los dos maridos de mis hermanas, oficiales de aeronáutica, o sea, a pesar de todos gorilas, pero a mí nunca me dejaron, siempre me acompañaron Claro. a hacer las entrevistas, a buscar. O sea, tu familia estuvo cerca. Siempre mi familia conmigo. Entonces yo, ¿a quién empiezo a ver? A los conocidos. Entonces fuimos con uno de mis cuñados, con Pincho, a verlo a Arguindegui. El general Arguindegui, de caballería, había sido oficial de mi padre, así que lo reconocía. Lo fuimos a ver y le dije, mire Arguindegui, a ver si usted puede hacer algo. Uno de mis chicos hace días que no viene, que no sé nada. A ver, por favor. ¿Y qué me dice? Señora, no podemos hacer nada. Los únicos culpables son los peronistas. Gorila yo. Lo creíste todo. Y, por otro lado, año 75, Gobierno Triple A, López Rega, Isabel, ¿no es cierto? Pero yo, eso me dice este hombre, ¿no? Yo me acuerdo que después de muchos años, se acercaba un 24 de marzo, ¿no? Entonces un periodista amigo me dice, Tati, ¿qué pensaste vos? ¿Qué sentiste ese 24 de marzo? Yo le digo, yo te voy a contestar con la mente de la Tati de antes de ser parida por Alejandro, antes de Tati Almeida ser parida por Alejandro. Y me acuerdo que yo lo que dije, al fin te van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Lo fui a ver a, como te digo, a Arguindegui, a Agosti, compañero de uno de mis cuñados, que yo lo conocía, padrino de uno de mis sobrinos, Galtieri, jefe de mi hermano coronel. O sea, Tans, yo lo conocí en Paraná de jovencita. Claro. Bueno, que en el documental ahí cuenta Jorge, mi hijo, cuando vino acá. Sí. Bueno, o sea, yo no podía concebir que mis conocidos ya eran los culpables de la desaparición de Alejandro y de tantos otros, pero yo no. Por eso a mí me costó acercarme a madre, porque yo decía, con el currículum que tengo, van a pensar que soy una espía, qué sé yo. Que son una infiltrada. Claro. Mirá, Así que, y costó, así que fines de 78, por ahí, me decidí, nos fuimos con Fabiana a la casa de las madres, y al entrar vemos en una pared foto y digo, bueno, no soy la única. Y me atendió la madre con mayúscula, María de Lagar de Antocolés. María Adela te recibe. María Adela, una de las 14 primeras madres que fueron a la plaza. María Adela era una señora de pelo blanco, así, que imponía. Y me acuerdo que lo único que me preguntó, que lo único que se preguntaba a una madre cuando se acercaba por primera vez, ¿a quién te falta a vos? No importaba política, religión, nada. Y yo ahí por fin hice mi catarsis. Hablé, lloré, le conté. Y en un momento le dije, qué estúpida que he sido, María Adela. Y dice, no, mijita, no digas eso. Cada madre se acercó cuando fue su momento. Ese es el tuyo. Y has dejado amistades, familiares. Y ahí fue cuando le dije, no, la familia a mí me acompañó siempre. Y bueno, ahí me incorporé y es lo mejor que pude hacer, hablar el mismo idioma. Ahí hay 2 o 3 cosas que son impresionantes, que es cuando vos dijiste, había un montón de fotos. Sí. Y que eso dijiste, no soy la única. Claro. Y después sentirte acompañada por María Adela y por el resto de las madres. Claro, por todas las madres. Y ahí
Entonces, Te dio otra fuerza. claro, pero ahí también, cuando Azucena Villaflor, que fue la que dijo vayamos a la Plaza de Mayo, ¿no? Al principio te habrán contado, porque vos eras muy chico, pero en las primeras rondas, por muchos años, gritábamos, aparición con vida los llevaron, con vida los queremos, porque no nos entraba para nosotros muchos. Creíamos que estaban presos, incomunicados, en algún lugar, ¿viste? Que están en Pero Europa. esa palabra no, nunca Pero pensaba. viste que los medios, Eso los medios y los decía. milicos que decían que Sí, están en Europa. sí, se fue con una arroba. Claro. Pero nosotros, esa palabra desaparecido, no la conocíamos, no la practicábamos. Después de muchos años, cuando empezaron los sobrevivientes a salir, ahí tuvimos, porque dice, yo estaba cuando fulanita tuvo familia, yo estaba. Y ahí tuvimos la certeza que... Bueno, en este especial de Civilización y Barbarie, para el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, no tenemos nada más ni nada menos que presentarle a la madre de todos, a la mejor de nosotros, a Tati Almeida. Muchas gracias por recibir al equipo de Civilización y Barbarie acá en tu casa. Ahí está, al contrario. Gracias, Edu. Vos sabés lo que los quiero, lo que te quiero. Y por supuesto, en mí están todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Así que es un placer recibirlos en mi casa. Bueno, contame un poquito, ¿quién es Tati Almeida? Bueno, yo soy Lidia Estela Mercedes Mi Uranga. Ese es mis 3 nombres por falta de uno, como hacían antes. Por la tía, por la Te abuela. pusieron los nombres de toda la familia. Me encanta Mercedes. Y mi apellido es Mi Uranga. O sea, mi padre M y latina y griega. Claro. Origen Uranga vasco, de Paraná. Pero las vueltas de la vida, me caso con Almeida, me separo, fui de avanzada, de divorcié. Sos una de las primeras mujeres divorciadas. Totalmente. En el año 70, ¿sabés dónde fue a parar en la Almeida? Así que volví a ser Tati Mi Uranga. Claro. Pero las vueltas de la vida, bueno, y a raíz de la desaparición de Alejandro, yo tengo 3 chicos, 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro es Almeida. Claro. Entonces, por supuesto, como yo digo, por muchos motivos que ya contaré, Alejandro parió a Tati Almeida. Ya vamos a llegar. Por eso soy Tati Almeida. Espera, ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. Porque estamos conversando y además queremos que un montón de pibes y pibas te conozcan, que tengan el placer enorme que hemos tenido todos los que nos hemos cruzado en la vida con vos. Claro. Bueno, Tati Almeida. No. Pero ¿quién te dijo Tati por primera vez? Eso se Tati, solamente Tati. Claro. No, mis padres contaban Sí. que ellos tenían un matrimonio muy amigo y una piba de 12 años más o menos que le decían Tati, Ay, jugaba con nosotros. Tendríamos, mi hermana, 7 años, 8 y yo 6, bueno. Y a mi hermana le encantó. Y ella me empezó a decir Tati. Y ahí quedó ahí Tati. quedaste. Exacto. Bueno, y vos hiciste toda tu infancia en Mendoza, o gran parte de tu infancia. No, claro. Mi padre, un teniente coronel de caballería, un padre divino, murió muy joven, en el año 1964, por los pases, ¿viste? Lo pasaba. Sí. Y entonces uno de los pases, el primero, después siguieron otros, fue en Mendoza, en Campo de los Andes, ¿no? En la remonta. Él era el jefe de remonta. Ahora no volví, pero antes era campo, estaba la casa del jefe, cerca de la cordillera. Álamos. No. Entonces, justamente,
allá lo que abundan, que es famoso Mendoza por los álamos, Claro. los árboles, los álamos, ¿no? Y me acuerdo que una vez nuestro padre nos dice, ¿ven esos árboles? Son álamos, están uno al lado del otro. Y realmente son los que paran el viento. Y yo, dice Papi, ¿no? Los considero que son algo realmente muy importante, porque juntos pueden seguir adelante. A mí me quedó eso de los álamos, la importancia del álamo, ¿no? Y en cuanto a Campos de los Andes, ¿qué tendríamos? 10 años, y más o menos. Y yo me acuerdo que nevaba, jugábamos en la nieve, hacíamos muñecos. Bueno, volvimos a Buenos Aires y vuelto otra vez para allá, ya tendríamos 12 años más o menos. Así que andábamos a caballo, pero a lo loco. Pero mi padre, con todo lo adelantado que era, decía, todo lo que quieran, anden a caballo, pero ustedes, 3 mujeres y un varón, éramos nosotros, ¿no? Pero las mujeres no salten, ¿por qué? Porque nos podíamos desvirgar. Patérseme. Bien de teniente coronel. No, pero además eran mis padres, las charlas que teníamos divinos, pero Claro. decíamos, sí, papi, dormían las 7 y nosotros, Claro, taca, taca, taca. pero sí. Bueno, después volvimos ya definitivamente a Buenos Aires, que después él se retiró, en el año 45. Y me acuerdo que papi dice, he comprado la Croce y Cabildo año 45, porque me han asegurado que llegue el subte, el subterráneo. ¿Te imaginás? No sé cuándo llegó allá. Claro. Y fue la casa paterna esa, la Croce y Cabildo, ¿no? Que ahí después, bueno, y de ahí íbamos caminando al normal número 10. ¿Ahí hiciste la Ahí- primaria y secundaria? No, primaria la hice en Buenos Aires, en Mendoza, Mendoza. ¿O cómo se iba dando? como se iba dando. Pero después, a partir que yo ya tenía 14 años, así, primer año, en el normal número 10. Antes, los que seguíamos magisterio, había como un examen de selección. Entonces, yo llegué a tercer año, en el normal 10, no me dio el puntaje, y luego pasé al normal número 7, que es donde me recibí de maestra. Porque yo también caí en la escuela pública y soy docente. Mirá, vos sabés que este programa se llama Civilización y Barbarie, trayendo a Sarmiento y ese libro tan enorme que marcó la Argentina hasta la actualidad, que es Facundo, y un poco Sarmiento, que ha sido muy discutido, que ha dicho de las barbaridades más grandes como regar la tierra de la patria con sangre gaucha, Con sangre de gauchos brutos. de gauchos brutos, también es un tipo que promovió la educación pública y que la formación de muchas docentes como vos tuvo algo Sarmiento. Sí, bueno, pero también trajo maestras inglesas. También, ¿no? y yanquis, Bueno, claro. pero es cierto, él fomentó la educación pública. Con respecto a mí, yo siempre digo lo mismo, por supuesto, docente jubilada hace años, y te soy sincera, nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida, pero con un pañuelo blanco. Pero tenés algo de eso, ¿viste? Como vos has dicho una cosa para mí clave, que es la docencia. Porque contás las vidas de Alejandro, contás tu vida, contás las vidas del encuentro de madres que ya nos vas a contar. No, pero además yo hago docencia siempre porque voy a los colegios, a las universidades. Eso es docencia. De docencia. ¿Me entendés? Hacer docencia. Íbamos charlando De la de la docencia, de tu charla, de ir a la universidad, de ir a las escuelas secundarias. En San Juan, una de las
muchas veces que has ido y que has tenido Centro de el estudiantes. centro de estudiantes, la Federación Universitaria, también ir a la secundaria. ¿Te acordás que fuimos Sí. al Colegio Central Universitario a que diste una charla con los pibes? Sí. ¿Qué te devuelven los pibes y las pibas? Bueno, realmente a mí siempre cuando voy y dar esas charlas en los centros de estudiantes, todos lados, es muy lindo porque yo hablo, doy, pero recibo, porque cómo escuchan los chicos, cómo se emocionan las preguntas que te hacen después. Y esa es la tarea nuestra. Bueno, ahora le damos 3 madres, pero ya está, ya hemos pasado la posta. Ustedes, los jóvenes, vaya, si la han recibido y cómo la han puesto en práctica, que es lo que yo digo, que damos poquitas madres, pero estamos tranquilas, porque hay una cantidad de jóvenes militantes, no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compañerismo, compromiso, ayudar al otro, más allá del partidismo, como lo hizo Alejandro, como lo hicieron los 30.000. Militancia es lo que hacen, entre otros, ustedes. Y esa es la tranquilidad, que se las estamos pasando de a poquito. De a poquito, falta. Porque me voy a cansar de repetir que a pesar de los bastones, de las sillas de ruedas, las locas, seguimos de pie. Es así, es así. Escúchame, vamos a esa etapa. Vos te recibís en el normal número 7 de maestra, Sí. empezás a ejercer y conocés a Almeida. No, ¿qué tiene que ver? ¿No? Era docente. Pero ¿cómo lo conoces a él? Bueno, en vamos esa por época? parte. Vamos por partes. Me recibo en el normal. En esa época fuimos la única camada, años 50, años del Libertador, General San Martín, como había que poner En siempre. todos lados. Bueno, 6 años, agregaron un año. Fuimos la única camada que hicimos 6 años de magisterio como prueba. Sabía que lo iban a sacar, ¿viste? Pero bueno, hicimos 6 años de magisterio. Pero las chicas que siguieron en la universidad, por lo menos no rendían examen, ¿no? Claro. Y yo tengo una anécdota muy simpática. Cuando estábamos estudiando para magisterio, dábamos clases ahí mismo, prácticas se llamaban, ¿no? En el colegio, ¿no? Y la primer práctica mía fue en primer grado superior. Antes era inferior, superior, ¡buah! Sí. Eran eran chicos, ¿viste? Que tendrían 5 o 6 años. 7 años, 7, 8, bueno, más o menos. En esa época, el sistema era por deducción, o sea, en mi caso, hicieron una lámina y la frase era, mamá prepara la comida en la cocina. Entonces yo tenía que ir induciendo para que los chicos fueran sacando la frase, Claro. ¿no? Bueno, entonces empiezo a hablar y la maestra era bastante... Bueno, estaban todas mis compañeras que eran las que escuchaban. Entonces yo empiezo a hablar y un nene, que después pobrecito lo sacaron porque no era normal, se acerca y me dice, señorita, mi papá compró, no tenía un pito que ver, ¿viste? Y yo le digo, sí, querido, está bien, está bien. Sigo hablando otra vez. Iban bien todos, iban sacando, mamá prepara. Pero no salía en la cocina. Claro. Y yo, dale que va. Y el pibe otra vez viene. Y yo dije, esta es la mía. Me dice, señorita, digo, muy bien. Digo, tú lo has dicho. En la cocina. Las chicas eran las últimas que eran, ¿no? Bueno, termino la clase y la maestra dice, Miuranga, yo dije, cagamos. Dice, Miuranga se ha ganado un 10. No solamente por la manera como se expresa y todo, sino que los maestros tienen que tener recursos propios. Esa fue mi primera experiencia. Claro. Así que ya te digo, me recibí y ya estando en 6º año ahí lo conocí a Jorge.
a mi ex, porque uno de mis cuñados estaba casado con fulana. Y entonces cuando se comprometió ella, yo fui y ahí estaba Jorge. Claro. Y ahí nos conocimos, bueno, después. Baile para acá, baile para allá. Sí, sí, nos casamos, tuve 3 hijos, pero Y realmente... escúchame, y siempre, porque vos venís de una familia, vos sos mi Uranga, o sea, doble apellido. Para la época era toda una cuestión. Sí, además todos milicos, todos gorilas, todo. Claro. Y vos, maestra, el magisterio también ha sido. No, pero vos fíjate que, bueno, en esa época generalmente todos seguíamos magisterio, Claro. ¿viste? Y me acuerdo que mi padre, mi hermana se recibió de maestra y papi le dijo, no, nadie va a trabajar mientras yo pueda sostenerlo. Me recibí Bien de padre de familia. Claro, me recibí de maestra y como soy yo, mi padre fue el que me consiguió el primer puesto de maestra, que era un hogar, o sea, una señora de mucho dinero, tenía 3 hogares, entonces le digo, Juancito, y el divino así, le dice, no señorita, me cagué. Divino, Claro, claro. Pero después, claro, yo seguí trabajando, pero nació Jorge, nació Alejandro, y después ya no, ya dejé porque, bueno, también después nació Fabiana, ¿viste? Y ya te digo, mira, no fue una mala persona, ¿no? Pero era un tipo celoso, ya me había podrido. Así que, nada, directamente... Le marcaste el Sí, pasaje, ya yo está. tenía 40 años cuando me separé, ¿no? Una revolucionaria. Qué joven, además, qué joven. Además, en esa época se usaba la minifalda, pero con el otelo que tenía, ni por broma, yo me iba a poner pollera corta. Cuando me separa digo, bueno, al fin, vino la moda de la maxifalda. Bueno, contame, y tu etapa como madre de esos 3 niños, porque los tuviste bastante cerca de edad, o sea, eran 3 Seguido. niños corriendo por la casa, digamos. Divino, ¿no? Yo reconozco que siempre tuve una posición, digamos, económica buena, así que siempre tenía una Claro. muchacha que venía todos los días y qué sé yo, ¿no? Pero yo muy dedicada a mis chicos, al colegio, a todo, ¿viste? Siempre. Realmente como lo dice Fabiana, bueno, y Alejandro, que siempre me decían los compañeros, ¿cómo te quería Alejandro? Realmente, porque yo fui una madre muy presente, Claro. siempre. La vida de ellos, desde Sí, chiquito. totalmente, ¿viste? Así que ya te digo, muy feliz con mis hijos. Me separo, el departamento donde vivíamos eran del banco hipotecario, salieron a la venta y la primer cuota la pagó mi madre, me separé, así que el departamento quedó para mí, después lo alquilé y volvimos a la Cruz y Cabildo. A la casa donde había comprado tu viejo. Sí, la casa paterna, que ya Claro. había muerto. Sí. Así que ahí estuvimos con mi madre hasta el año 72, que falleció. Y mis hermanos me decían, Tati, ¿te ayudamos? No, te vendamos. Bueno, vendimos y con lo que me tocó me compré acá. Ya, Me compré acá en Ugarteche. de toda la vida, acá. Siempre acá. Bueno, y acá llegaste y con tus 2 hijos más chicos, medio adolescentes. Claro, bueno, cuando yo me separé, Fabiana era chica todavía. Jorge más o menos. Jorge tenía 16, Claro. Alejandro 15, Fabiana 12, 13, sí, Claro. sí, claro. Y después, ya te digo, de mucho tiempo, bueno, vinimos acá. Vinieron acá. Ujú. Vinieron acá. ¿Y cómo fue esa etapa de ser madre de 3 adolescentes y una mujer en esa época tan conservadora y tan difícil de Argentina, ser una madre separada? No. Claro, vos sabés que yo me acuerdo, porque mi ex me pasaba muy poco, que digamos. Entonces yo a los chicos... Mirá que yo ya me recibí de abogado, te podría haber hecho la cuota alimentaria. Eso. Bueno, no, pero me acuerdo que
eh, le dije a los dos chicos, no, le digo, chicos, pasen a estudiar a la noche, porque yo no sé cómo, ni me acuerdo cómo, tenía un trabajo que era hacer censos de porteros. Yo iba a las casas, hablaba con los porteros, Anda. si le trataban bien, yo ni me acuerdo, y me pagaban, yo ni me acuerdo cómo era. Ah, Entonces dije, chicos, yo salgo a trabajar, ustedes también. Y así fue. Los chicos pasaron a la noche, que a la mañana, por ejemplo, Alejandro después trabajó en Telam, Jorge de chico vende tutti, se iba a 11, compraba manteles, tocaba timbre, vendía, se la rebuscaron. ¿Viste? Porque realmente vieron que la mamá no se quedó así. claro, claro. ¿Viste? Así que bueno, nada, y la pasamos bien. Mirá, ¿y cómo te encontraste con la militancia de Alejandro? Bueno, ahí está. Como te digo, toda mi familia, gorila, total, los Uranga, Paraná, Tío Raúl, Bueno, ibas de vacaciones, para allá. Radical, claro, es el que hizo el túnel subfluvial cuando fue gobernador con Frondizi, Radical, antiperonista, ¿te imaginas? En casa también, yo era una gorila, querido, me salían los pelos por todos lados, ya me afeité. Pero fíjate vos que a pesar de ser mi padre antiperonista, él votó el primer gobierno de Perón, fíjate, Claro. después no, pero un hogar muy especial desde ya, ¿no? Pero además, favorable, ¿no? Jamás escuchamos en casa viva el cáncer. Y nunca una expresión de odio. Jamás se discriminó a los judíos. Claro. Mi compañera, hasta que me recibí de maestra, Rebeca Rubinson. Así que, ya te digo, un gorilismo, pero no así odioso, ¿no? Claro. Y bueno, cuando estábamos acá, ya te digo, Alejandro a mí me cuidaba, me preservaba, no me decía de su militancia. Él militaba en el ERP, eso me enteré muchos años después. Tantas veces con su 1,80 m me abrazaba y me decía, esta gorilita de mierda, sin embargo la quiero. Y yo, no entendía. Yo me acuerdo que una vez en una tabla de planchar veo una estrella, ¿no? Y le digo, con virome, y le digo, Ale, ¿es la estrella judía? Y me dice, mamá, era la del ERP. Claro, claro, la de 5 puntas. Pero ni idea, Claro. ni idea. Bueno, como te digo, O sea, vos no con Ale vivo, donde él te decía gorila o algún no, tema particular. así, Claro. riéndose, gorilitas de mierda, y Claro. claro, viste, Capaz que por alguna noticia y alguna, pero nada más, así. no, yo ignoraba lo que Claro. pasaba. Años 75, querido. Claro. Alejandro tenía 20 años. Él estaba cursando mi primer año de medicina, ¿viste? Pero ya te digo, yo no tenía idea de lo que ocurría en realidad. Bueno, y hasta que ese 17 de junio, esa foto que estamos los Sí. cuatro, ¿ves? Sí, sí. Bueno, esa es la última foto de Alejandro, que es el que está alto Sí. de anteojos. Yo tenía 45 años. Y es la última, ¿por qué? Porque yo hice un viaje de placer a Europa en el año 75, volví un 7 de junio, el 8 mi hermana me hizo un almuerzo de bienvenida, Bienvenida, Tati. y el 17 lo desaparece el Alejandro. Así que esa es la... O sea, vos venías de un viaje de vacaciones. Sí, un viaje de placer. Claro, claro. Y comiendo en familia y a 2 días, Alejandro no vuelve. Menos mal que por lo menos estaba acá, cuando lo desaparece el Alejandro, ¿no? Y está firmada por Joan Manuel Serrat, cuando yo lo conocí. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, no llega Alejandro y vos Desaparece Alejandro. desaparece Alejandro. Ujú. ¿Y vos cómo Bueno, ahí cómo está. empezás a buscar? Claro. Como te digo, año 75.